tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 56 del 16 de septiembre del 2024. Y es un lunes y hoy es Día de la Independencia aquí en México. ¡Viva México, por favor! Especialmente para los que nos escuchan fuera de México. Hoy es un día muy especial aquí en México. Es asueto aparte en lunes. Y el episodio de hoy es cómo vivir con éxito en la Matrix. Les vuelvo a traer un post, un blog, llamémosle un artículo de blog del Substack de Kenneth Schmidt, que ya lo tuve hace algunas semanas. Y otra vez con la tecnología de traducción de Chrome, de Google, bastante acertada. Queda el blog post para leérselo y darles mis comentarios. Entonces, empezamos por aquí. ¿Cómo vivir con éxito en la Matrix o en Matrix, ¿verdad? Kenneth Schmidt, el 29 de julio. Y como les comento, el Substack, el blog, es en inglés. Y también les voy a incluir un vínculo a un excelente libro o una serie de 5 libros de Kenneth en inglés también. Es lo que hay. Kenneth es ciudadano americano, vive en Hawái, es lo que hay. Pero si hablan inglés, totalmente recomendado. Es increíble. Como ya había mencionado, Kenneth ya está invitado, pero al canal en inglés, canal internacional, thealexshow.tv, pero está pasando un tema familiar y me pide un poco de tiempo, entonces esperemos en los próximos meses tener por allá a Kenneth. Y lo estaré mencionando acá en algún video para que los que no nos siguen tal vez, pero están interesados exclusivamente en esa charla, puedan tal vez irnos a visitar, aunque no se suscriban al canal internacional, que tiene una penetración un poquito mayor a hecho de Alex.tv, que ahorita es básicamente México y estamos apenas en nuestros pininos. La vida de un canal pequeño en YouTube, ya saben cómo es, para los que son creadores de contenido. Entonces empezamos a leer. Ahora podemos darnos cuenta de que nos estamos graduando de vidas envueltas en una matriz ilusoria de energía negativa confusa y de baja vibración. Quienes controlan ese reino viven en constante miedo y luz sintética, lo que los ha llevado a buscar poder sobre la humanidad. Muy importante. Hay muchas eh, vertientes, historias sobre esto. La verdad es, no digo que las sepa yo todas, para nada. He escuchado de algunas. Hay tantas explicaciones de qué es esta tierra que estamos viviendo. Unos dicen que estamos conectados a máquinas, otros dicen que hay una Matrix, otros dicen que la tierra es plana y estática, otros dicen, y está unido a ese tema de la Matrix, que hay una Matrix física. Yo la que me alineo es que la tierra es un ambiente controlado. Aquí llegó una fuerza hace miles de años, si no es que millones de años. Es multifacética, no es solo una raza, es una raza extraterrestre, sí. Se les conoce de muchos nombres, no tiene ni siquiera caso que lo repita porque luego el video se queda definido de cierta manera por definir estas palabras, pero de seguro las han escuchado quién controla el mundo. Yo le llamo que es un nivel arriba de los gobiernos. Posiblemente haya dos niveles, que hay el nivel de la tierra, los controladores de la tierra, los gobiernos trabajan para ellos y obviamente están controlados, son los que mueven los hilos de todos los gobiernos, de todos los países, ¿eh? Y hay un nivel superior fuera de esta tierra que es como que controla todos estos mundos que están en esta matrix, en este control, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la razón del control? Lo he dicho varias veces, pero ellos vinieron aquí buscando minerales, específicamente el oro. Y luego, ya que nosotros existimos, no tiene caso el cómo fue que se dio que los humanos existieron y son un ser de conciencia, un ser de tercera densidad, que es algo diferente a la tercera dimensión, por cierto, porque en esta tercera dimensión estamos viviendo seres de primera densidad, de segunda densidad y de tercera densidad. La única especie en el planeta Tierra de tercera densidad, los humanos. Ellos son los que hay mucho interés, por eso no tienen tanto interés sobre los animales, la vegetación, el planeta Tierra. Tienen interés en afectarlo para que nos afecte a nosotros, pero el interés está en hacernos sentir de cierta manera, en tenernos en un nivel de vibración que a ellos les sirve. Si a ti te tienen suprimido, si a ti te tienen con miedo, si a ti te tienen odiando, si a ti te tienen dividiendo, si a ti te tienen enojado, si a ti te tienen haciendo cosas que no quieres hacer, ellos ganan. Ellos ganan. Es muy difícil de explicar esta energía negativa de un ser de luz que eres, a ellos les sirve, básicamente. Y es como una granja de energía del planeta Tierra, ¿no? Entonces, explico eso como un antecedente a este primer párrafo. Sigo leyendo. Ahora podemos reconocer su papel en nuestras experiencias para desafiarnos, requiriendo que miremos más profundamente en nuestros corazones y reconozcamos que somos seres poderosos que no pueden ser controlados, una vez que sabemos quiénes somos realmente. Esto lo voy a volver a leer porque es fascinante, es increíble, en una oración nos dice todo aquí Kenneth. Ahora podemos reconocer su papel en nuestras experiencias para desafiarnos, requiriendo que miremos más profundamente en nuestros corazones y reconozcamos que somos seres poderosos que no pueden ser controlados,
una vez que sabemos quiénes somos realmente. Sí, no podemos ser controlados. Ellos nos necesitan a nosotros. Unos dicen que porque no tienen espíritu y entonces necesitan la fuerza vital de nosotros. Puede ser. Yo lo veo más como que su espíritu está apagado. Todos tenemos espíritu. Todos venimos de la creación. Pero su espíritu está apagado por sus intenciones. Volvemos. Las intenciones superan a las acciones. Las acciones son intenciones, son tus intenciones por tus posibilidades. Al final todos son intenciones. Las acciones son un producto de tus intenciones. Entonces, por sus intenciones oscuras, se apagó su ser vital. Ahí está. Y entonces para ellos poder seguir existiendo, succionan la energía de nosotros. Pero no les sirve, hay que empatarse en vibración, entonces a ellos no les sirve que tú vibres alto, ahí no les sirves, les sirve que tú vibres bajo, así tal cual. ¿Cómo los trasciendes? Vibrando alto. Y no odiándolos, es muy importante, ahorita que lo voy a mencionar, no odiándolos. Es que vinieron, es que nos tuvieron, es que es una prisión. Muy bien, ya pachó, como decimos aquí en el norte de México, en Monterrey, ya pasó, hombre. Ya pasó. No odies. No importa que odies. Lo importante es no odiar. No importa que le tengas miedo. Lo importante es no tener miedo. Es muy importante esto. O sea, no nos toca. No somos jueces y juez y parte en el universo y nosotros vamos a curar al universo de estas fuerzas. Es un proceso que se va a dar natural. Ellos van a evolucionar y van a recuperar su fuerza vital y van a vibrar alto algún día. No nos corresponde a nosotros que eso se acelere. Lo que nos corresponde es mandarle toda nuestra luz y amor. Bueno, sigo leyendo. Podemos agradecerles por su servicio, que les cuesta. Ahí poquito se predije lo que iba a decir aquí, Kenneth. Podemos agradecerles por su servicio, que les cuesta su propia fuerza vital y los obliga a tratar de usurpar la nuestra. Sí, es lo que les digo. Ellos están en un nivel que es como si estuvieran en el mar y se están ahogando y te jalan a ti porque pues están desesperados. Los hace buenos o malos no existe, es un espectro. Podemos ser buenos o malos en un mismo día. Puedes amanecer formidablemente bueno y el día te lleva, igual te peleas con alguien, eres malo. Es un espectro, es un espectro. Y es un hecho que ellos están actuando en desesperación. No saben ni siquiera, están tan confundidos que no saben lo que están haciendo. Podemos perdonarlos y liberar todo sentimiento negativo hacia ellos, porque también son seres de luz. Aquí Kenneth está de acuerdo conmigo. No son seres sin espíritu, son seres de luz que pueden despertar a su verdadera identidad con nuestra bendición. En el juego de la conciencia en el que todos participamos, cada uno ha elegido un papel que desempeñar. Algunos han elegido ser víctimas y otros han elegido ser controladores del mal. Todos tenemos un papel predeterminado, definido por las vibraciones de nuestro estado de ser, pero no estamos confinados a nuestros papeles. Muy importante, muy importante. Es lo que acabo de decir. Tú puedes amanecer muy bien y tal vez terminar el día muy mal. Estamos ahí all over the place, como dicen en Estados Unidos, en todos lugares. Podemos cambiarlos en cualquier momento modificando nuestras vibraciones. Y durante el día, durante la semana, durante el mes, ahí estamos. Estoy vibrando alto. Ahorita tal vez. En 15 minutos igual ya no. Es importantísimo. Esto es un esfuerzo continuo. Y no sale de la mente, no sale de la fuerza, sale del corazón, sale de la fuerza interior, de tu fuerza vital. De ahí sale esto. No es mental, esto es, necesito vibrar alto. Estoy vibrando bajo. No. Es algo natural, se da natural. Podemos cambiarlos en cualquier momento modificando nuestras vibraciones, la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y lo que creemos que es verdad. Nada de esto es fijo, que acabo de decir, fuera de nuestra propia conciencia. Con nuestra atención y comprensión controlamos las fuerzas que dan forma a nuestras vidas y poseemos el único poder que trae cada experiencia a nuestra conciencia. Sí, o sea, uno amanece y tal vez la única opción es quedarte en cama sin hablar con nadie, pero si uno sale al mundo, en el país que vivas, en la ciudad que vivas, te vas a exponer a tantas cosas que va a ser es un trabajo diario y sale del ser, de la fuerza interior. Sabiendo que no tendríamos ni idea de nuestra verdadera identidad ni de lo que es esta vida, encarnamos aquí para enfrentarnos a las condiciones más difíciles imaginables en nuestra búsqueda por recuperar la conciencia de nuestra verdadera esencia y nuestras infinitas habilidades. Lo he dicho muchas veces, seres de otras dimensiones, seres de otros planetas, galaxias, cuando hay canalizaciones, cuando hay contacto con ellos, siempre dicen, los admiro por ser un ser humano. Tú siendo un ser de luz, ser un ser humano es una condición muy difícil. Para ellos es increíble, exacto, porque nos enfrentamos a esta densidad, nos enfrentamos a esta realidad densa, esta realidad que tiene todo tipo de cosas, constantemente te está moviendo. Es realmente muy complicado estar aquí. Pero la gran ventaja es que todo esto está llegando a un fin. El trabajo de los que vienen de fuera, de los que se conoce como semillas estelares,
como también trabajadores de luz. El concepto en inglés se le conoce como light workers, trabajadores de la luz, los que vienen y anclan luz. Ya está haciendo fruto y esto, yo no tengo idea de los años, pero va a llegar a un fin muy pronto. No es un día, no es un mes, no es un año, no son 10 años, no son 100 años. Lo único es la humanidad y el planeta Tierra con todos sus seres va a ir a otra realidad en que esto ya no va a existir. Pero ahorita, la vida 2024 en el planeta Tierra como un ser humano es muy difícil. Y los seres de fuera lo saben y nos admiran por eso. Sigo leyendo. Aunque cada vez hemos avanzado un poco, lo hemos hecho una y otra vez. Finalmente estamos siendo envueltos por un entorno de energías cada vez más beneficiosas que nos están ayudando a abrir nuestra conciencia a nuestra verdad personal, que ha estado oculta en lo profundo de nuestro ser desde siempre. A medida que abrimos nuestro corazón para darnos cuenta profundamente de cómo queremos ser realmente, recibimos un destello de nuestra verdadera esencia. Lo he dicho, están llegando unas energías increíbles, increíbles. Ábrete a ellas, es mi única sugerencia. ¿Quién soy yo para sugerencias? Nadie, hombre, pero es una sugerencia, no lo tomes a mal. Porque me lo han dicho, ¿quién eres tú? No, no soy nadie, hombre, no soy nadie, un loco que habla en internet sin nombre, hombre, soy Alex, nada, eso no significa nada. Lo único que te digo es una sugerencia, están llegando energías, por eso te sientes raro. Si la rechazas, te polarizas y te vuelves más como, no, esto no es cierto, es que es esto, es el otro. Y lo único que estás haciendo es rechazándolo. Y lo que va a suceder es que esas energías eventualmente van a hacer un flip, un cambio en ti, y va a ser tan repentino y tan brusco que puede que sea complicado. Y sí lo he dicho, puede que alguna gente pierda temporalmente tal vez la sanidad mental, porque va a ser demasiado muy pronto, pero el cambio se va a tener que dar. Es como que te están pidiendo, vamos, 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 esta energía, hasta que llega un momento que te vas a levantar un día y vas a decir, wow, todo me llegó de golpe, pues es mucho, es mucho. Yo he comentado cuando hice los episodios de las leyes universales, que volvemos, es mi opinión, es mi locura, es mi idea, es lo que yo tengo dentro de mí. No opinión, es por decir, están adentro de mí esa información. Me llegaron todas en una mañana. Amanecí un día y estaban las 4 leyes universales en mí, en un concepto que se le conoce como claro conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Pues no sé dónde llegó, pero llegó. Y en esa ocasión, eso fue hace 2 años y pico, me arranqué ese mismo día haciendo 4 episodios en el canal en inglés que apenas empezaba sobre las leyes universales. Así lo sentí. Hubo quien me dijo que estoy mal, que hay más de 4. Sí, sí, pues, seguramente ahí me llegaron esas 4. Y una y otra vez estaban dentro de mí. Hasta que hice los 4 episodios como que sentí una paz. De ya lo puse ya afuera lo que me llegó. Es lo único que puedo hacer. Estoy seguro que esa información le llegó a millones, a billones. Segurísimo, porque sí me lo hicieron saber algunos. Sí, sí, esto resuena conmigo. Entonces, esto estaba llegando. Ese es solo un ejemplo, pero imagínate que te llegue toda tu historia, todo de golpe, toda la información en una mañana, despiertes y tengas todo, es mucho. Y sí pudiera haber una resistencia. Entonces, mi sugerencia es vete abriendo a esta hermosa energía que está llegando. Está llegando. Es gratis, está llegando el universo. Hay varias situaciones al mismo tiempo dándose aquí. Hay gente, los trabajadores de la luz, las semillas estelares, la misma humanidad, todo esto está dando, la misma Tierra, vía la resonancia de Schumann, los mismos animales, las mismas plantas, la misma flora y fauna de la Tierra, la misma Tierra en sí, los mares, las cataratas, los bosques, todo esto está trabajando y luego aparte está llegando un bombardeo de energía hermosa, amor puro, puro, amor como información o información como amor, como lo quieran llamar. Está llegando todo esto, pero está polarizando a muchos porque hay un rechazo, porque los está asustando, porque los está moviendo. Entonces, mi sugerencia, abraza. Pero, pues tú tienes la decisión, tú que me escuches. Cuando nos privamos del conocimiento nosotros mismos, nos sometemos al lodo y al temor de los malvados. La única manera de saber cómo vivir en sus condiciones es seguir nuestro corazón. Podemos mirar profundamente nuestra intuición y sentir lo que resuena en nosotros como amor, alegría, paz y compasión. Podemos dejarnos llevar por estos sentimientos y saber que somos creadores infinitamente poderosos, fractales del Creador divino y poseedores de todos los atributos del Creador en nuestro verdadero ser. Esta última oración la voy a volver a leer. Es de las cosas más increíbles que yo les pudiera leer. Y la voy a volver a leer y yo creo que la echaría a perder si comento algo. Podemos dejarnos llevar por esos sentimientos y saber que somos creadores infinitamente poderosos, fractales del Creador divino y poseedores de todos los atributos del Creador en nuestro verdadero ser. Yo estoy convencido que nacimos del amor, por el amor y a través del amor, del Creador, que Él pudo haber tenido el universo para Él, pero se quiso fractalizar para que todos nosotros lo disfrutáramos con Él. Entonces, sí, somos infinitamente poderosos cuando tengamos infinita madurez, no en esta realidad, ¿ok? Porque hay quien me ha dicho, quiero mis poderes ya,
quiero volar, viajar por el tiempo, quiero tronar los dedos y que aparezcan 10 millones de dólares. Es que esos poderes no son para eso. No son, perdóname, pero no son para eso. Vas a tener poderes diferentes cuando tengas la madurez. Y no significa que yo lo tenga, perdón. Estamos iguales. Yo tampoco, mis poderes no están activos exactamente porque no he llegado ni llegaré en esta realidad a esos madurez. Somos creadores infinitamente poderosos. Sí, cuando estemos en una dimensión de realidad acorde a entender exactamente cómo debemos usar esos poderes. El universo es muy justo y el universo es hermoso en sus procesos. Eh, Continúo leyendo. Sin entregar nuestro poder a los psicópatas. Ay, aquí esta palabra, bueno, no sé. Sí, pues es que se le dice de muchas maneras. Al sistema, a lo que ustedes les quieran decir. Y permitirles que funcionen destructivamente utilizando nuestra fuerza vital, nuestra luz, sin nuestro permiso consciente. Sí, todo esto opera por el inconsciente. Hay una cantidad de programaciones. Hace poco tuve a Ana de España. Les sugiero, es como unos 6 episodios. Creo que fue el episodio 51. Si no vieron esa charla, es increíble la información que comparte Ana. Increíble, increíble. Sobre los programas. Y sí, son a través del inconsciente. No hay un permiso consciente. Es a través del inconsciente. Tú estás y te mandan audios y te mandan. Ahí lo platica, ¿eh? Increíble esa charla. Fascinante con Ana de España. Episodio 51 me parece. Si no, por ahí está. Estoy seguro. 5 o 6 episodios atrás. Podemos reconocer que necesitan la fuerza vital inherente a nuestro miedo para sobrevivir. Como les he dicho, yo así lo entiendo. Estoy bien, estoy mal, no lo sé. Yo nomás les platico cómo mi ser me lo dice, mi intuición me lo dice. Necesitan ellos que bajemos a su nivel para que puedan enchufarse con esta corriente. Es como si, no estoy diciendo que sean volts, ni hertz, ni nada, pero si es como nosotros estuviéramos en 500 volts y ellos operan en 110 volts, que ya ven que es el voltaje de América y muchos países, 220, 240 es Europa, Australia, etcétera. Bueno, pues es más o menos eso. Es más, no olvídense el 500. Ustedes traen el voltaje de Europa, ellos traen el voltaje de América. Pues necesita ver ahí algo. Y como ellos no pueden subir su voltaje, ese es el tema. Ellos no pueden, eso sería hermoso. Súbete aquí conmigo, compadre. Como decimos en Monterrey, compadre, compadre, súbese aquí conmigo. Nope. No bajes aquí conmigo, porque yo no me puedo subir allá contigo. Entonces, uno tiene que bajar a 110 volts. Insisto, es un número, no me lo tomen literal, no son volts ni nada, pero es un ejemplo. Y ya hay una conexión. Y entonces empieza la chupadera de energía, como si fuera pasarle, tienes su coche y tienes tu coche y ellos, ¡pum!, te chupan tu batería para encender su coche, pero no nada más para encenderlo, se quedan conectados. Y por eso a veces esto agota. Y hay gente que está agotada, dependiendo de la situación. Hay gente que, por ejemplo, dice, voy y veo a alguien, lo que se le conoce el concepto de vampiro energético, es la misma situación. Y termino con dolor de cabeza, agotado, sueño. Sí, te están chupando la energía. ¿Qué es la sugerencia? Mándale luz y amor y ya no lo veas. Oye, es que es el trabajo, es alguien del trabajo, cambia de trabajo. No vas a arreglar nada hablando, o sea, perdón, no quiero ser arrogante, pero no te puedo decir lo que suceda, pero sí, sí pienso yo que no es algo que se habla. Oye, es que sabes que eres un vampiro energético. No, no, no. No, 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 no. No, esto es muy bien, lo identificas y haces así, haces otra situación. Aquí sigo leyendo, perdón. Si retiramos nuestra atención de sus amenazas e intimidaciones y en cambio sentimos con confianza la energía de nuestro corazón, podemos transformar nuestras experiencias en amor y alegría, especialmente cuando podemos sentirla con plena confianza. Sí, en esencia. Yo la verdad es que la transformación toma mucho, entonces, pasitos, sí, pasito a la vez. Entonces, si hay alguien que sientes esa vibra natural, esa intuición natural de esto no es para mí, pues no, no. Y por ejemplo, gente que sale con gente y dice, no lo disfruto, pues, pues busca otro grupo, busca otro interés, me explico. Mi trabajo no lo disfruto, llego enojado a la casa en la noche, busca otro trabajo, pon un negocio, o sea, sí hay maneras, en serio, siempre hay maneras. Eh, Ok, y luego sigo leyendo. Entonces, cuando la energía de la vida se eleva una octava superior en resonancia, todo cambia para alinearse con esa energía, la vida se vuelve maravillosa y estamos en el camino de la maestría. Muy bien, hemos terminado. Otro excelente post de Substack de Ken Schmidt. La verdad es que todas mis charlas las disfruto. Todas he aprendido algo. Todas, todas, todas. Y he tenido, la otra vez lo estaba contando, he tenido alrededor de 60 invitados ya entre TheAlexShow.tv y el show de Alex.tv. Y, y la verdad es que de repente hay alguna, yo veo la primera, Harold Vela,
su hermosura de venir a su corazón, de venir a un canal que no era nada. Yo era absolutamente nada, un canal de 37 suscriptores, o sea, nada, 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 de nada. Y él aceptar y ni siquiera, o sea, sentía algo muy bonito, estaba un poquito nervioso y todo. Fue mi primera charla, interrumpía mucho, creo que ya he ido mejorando un poquito en eso. Pero si se da la charla de Kenneth Schmidt, que en mi corazón me dice que sí, no, va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. Y es así probablemente, si Kenneth así lo desea, nos vayamos a la hora y media, 2 horas, porque la verdad es que hay una resonancia enorme. O sea, prácticamente me siento casi perfectamente. No puedo estar al 100% alineado porque eso no se puede, pero me siento 90 y tantos por ciento alineado con Kenneth. Es increíble para mí. La verdad, escucho sus palabras y hay una vibración en mí. Es como campanas suenan dentro de mí. Entonces, espero les haya gustado. Y si todo está bien, nos vemos el viernes con el episodio 57, que va a estar muy interesante acerca del planeta X. Un episodio cortito nada más de una idea tonta que tengo yo. Muchas gracias, que tengas una excelente semana. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.